Después de que Ryo salvara al grupo de Lizelot de la horda de monstruos, Lizelot dio órdenes a sus asistentes, excepto Arya, para que cuiden de los heridos, mientras que ella y Arya irían a conocer al chico desconocido que los había salvado. Su grupo se les unió la segunda princesa Flora y el duque Euguno de Beltrán. Cuando se reunieron intercambiaron presentaciones. Ryo decidió usar su alias Haruto para que su identidad no sea expuesta. Se sorprendió encontrarse con Flora, por lo que tensó y se concentró en actuar como si fuera la primera vez que se conocen. El grupo le agradeció a Haruto por su ayuda y empezaron una conversación. Lizelot y el duque estaban interesados en su trasfondo, por lo que se enfocaron en conseguir esa información. Hasta que inesperadamente Chloe reacciona al nombre de Haruto, reconociéndolo solo por su nombre. Chloe había conocido a Haruto el día que este había llegado al Mont y se quedó en su posada, después de que ella lo llamara en la calle. Con la nueva fuente de información con nombre Chloe, Lizelot y el duque se sintieron más inclinados a dejar la investigación sobre Haruto para después, cerrando la conversación con la intención de que puedan llegar rápido al Mont. Antes de continuar, déjame darte la bienvenida a este nuevo video. Soy Raúl y hoy estaremos viendo la segunda parte de la historia de Lizelot, que sitúa después de que sea atacada por una horda de monstruos en el bosque en su camino a la ciudad de Almond. Ahora sin querer ser más larga la intro, ponte cómodo y disfruta el video. Una vez habían terminado la conversación en grupo, Haruto ayudó a Lizelot con la reparación del carruaje que el Minotauro había mandado a volar, el cual ella considera insalvable, por lo que se sorprendió cuando Haruto mencionó que podía repararlo. Ryo en su tiempo en la aldea de espíritu había aprendido la carpintería, así que era totalmente capaz de poder reparar el carruaje en las condiciones que estaba. Primero cortó el techo metálico con su espada para reducir el peso, y porque tenía una aviadora que bloqueaba la entrada al carruaje. Luego reparó las ruedas hasta el punto en que podrían resistir por lo menos hasta llegar al monte. Con eso listo, levantó el carruaje por su cuenta y lo llevó al camino. Una vez estuvieron todos listos y retiraron la espada de piedra que Haruto incrustó en el suelo, las personas de alto rango y Haruto abordaron uno de los carruajes. En este irían hasta el monte. Lizelot quería aprovechar la oportunidad de tener más información de Haruto, pero cada vez que trataba de cambiar el tema, Hiroaki interrumpía y tomaba el control del flujo de la conversación. Así fue hasta que estuvieron cerca de la ciudad y Arya se lo comunicó a Lizelot, quien lo comunicaría de vuelta a los otros pasajeros. Como quedaba poco tiempo, Lizelot después de preguntarle a Haruto si se quería un tiempo por Almond, le ofreció que se quede en su mansión, pero Haruto declinó y le explicó que ya tenía un éxito urgente por lo que no podía aceptarlo. Lizelot decidió proponerle quedarse en una de sus posadas como muestra de gratitud. Haruto dudó por un momento, pero al final terminó aceptando, mientras le comunicaba que está con dos chicas y le pidió que lo tenga en cuenta para elegir su habitación, agregando que del día de mañana en adelante estaría libre. Ryo logró reunirse con Aichi y Celia fácilmente después de que le presentaran su cuarto en la posada de lujo. Se encontró con ellas en una cafetería y después de ponerse al día en los sucesos recientes, y al contarle que se encontró con Flora y Roana, antiguas compañeras de clase de Ryo, Celia sugirió que salgan de la ciudad para evitar que sus identidades sean reveladas, pero Ryo logró convencerla de quedarse, ya que el riesgo era mínimo después de su primer encuentro. Celia le preguntó si tenían un objetivo de venir a la ciudad, y Ryo le afirmó y le contó que su objetivo era conocer a Lizelot Cretea para poder conseguir información sobre los héroes convocados. Por otro lado, Lizelot y el duque Euguno tuvieron una reunión donde discutieron sobre distintos temas, entre los que tenemos el misterio de Haruto y la destreza de Arya. El duque le preguntó de una manera indirecta a Lizelot para que le deje estar presente cuando se reúna con Haruto, y, después de pensar por un momento, Lizelot aceptó, y lo tomó como un pequeño favor, ya que lo más probable era que, aunque se negara, Hiroaki forzaría la situación y se metería en la reunión. Lizelot decidió preguntarle al duque sobre su objetivo al venir al Mont, haciendo que este lo recuerde, porque se había desviado de sus pensamientos recientes. El duque le contó que había venido a hablar sobre el secuestro de Celia y como Lizelot había estado presente, vino ella por información de primera mano. Lizelot se sorprendió de eso, ya que pensó que el propio duque Euguno tendría algo que ver, solo para que sus expectativas estuvieran equivocadas. Recuperándose, pasó a contarle lo que sabía del secuestro de Celia. Volviendo a Ryo, Aisha y Celia, ahora en la noche disfrutaron de su cena pacíficamente en el restaurante hasta que escucharon una discusión afuera de su habitación privada, y con el tiempo se iba acercando hasta estar al lado de la puerta. La puerta se abrió y dos caballeros que Ryo había salvado estaban ahí. Ellos lo reconocieron y después de eso le dijeron que querían usar esa habitación. Como el grupo de Ryo ya había terminado, decidió ceder y empezó a retirarse, pasando cerca del empleado y tratando de disminuir su preocupación, porque este había tratado de evitar que interrumpan su comida y estuvo disculpándose desde que irrumpieron en la habitación. Pero antes de que salgan, uno se puso en medio cuando se dieron cuenta de las hermosas mujeres que acompañaban a Ryo, tratando de hacer que se queden, pero ellas lo ignoraron, haciendo que este se enojara y se sintiera humillado, para que después arremeter contra Ryo, que también se oponía firmemente con sus intentos de forzarlas a quedarse. Su compañero trató de detenerlo porque se dio cuenta que era invitado de Lizelot, pero no llegó a tiempo y el primero atacó a Ryo. Este lo neutralizó rápidamente y le estampó contra el suelo, molestando al segundo, quien atacó y fue neutralizado al igual que su compañero. Más tarde en la noche, Lizelot y el duque Euguno recibieron la noticia de lo que hicieron Haruto y los dos caballeros, quienes eran uno, el segundo hijo de un marqués, y el otro, el propio segundo hijo del duque Euguno. El duque se disculpó hallando la casa de Lizelot, quien se iba a negar por reflejo, pero al pensarlo de nuevo lo acepta. Al pedir detalles a Arya, quien había ido en persona a investigar, se encontró que Ryo era inocente y lo que hizo fue pura defensa personal. Lizelot se preocupó de la posibilidad de que ahora Haruto viera a los nobles como unos idiotas arrogantes, ya que eso arruinaría la posibilidad de formar buenas relaciones o al menos lo haría más cauteloso. Vio que Lizelot desde su perspectiva como comerciante, creía que lo mejor era llevarse bien con los demás con el fin de poder ganar su confianza. Después de todo,
los comerciantes no podían hacer negocios con personas que no confiaban en ellos. Arya terminó su informe diciendo que se había disculpado por los problemas y había hecho una promesa de que su señora iría al día siguiente para disculparse. Liselot estuvo de acuerdo y el duque empezó vacilante su deseo de acompañarlos, pero Liselot lo rechazó firmemente, ya que al ser el duque padre de uno de los perpetradores, existía la posibilidad de que Hardo reaccionara de manera negativa. A cambio, le ofreció al duque pasarle un mensaje y preparar una oportunidad para que estén cara a cara. El duque estuvo de acuerdo y le dio un mensaje de disculpa. Al día siguiente en la mañana, Liselot con Arya llegó a la posada donde se quedaba Haruto, donde fue a su habitación para disculparse por el incidente. Haruto la recibió y le invitó a entrar o ir a otro sitio, a lo que Liselot le indicó que sea donde más cómodo se sienta. Haruto, eligiendo su habitación, la volvió a invitar dentro. Liselot entró y le pidió a Arya que esperase fuera. Haruto se sorprendió porque entró en la habitación de un desconocido sin guardia, pero tomó como una demostración de sinceridad. Dentro del cuarto, Aya y Celia se presentaron a Liselot, y después se fueron para no interrumpir su conversación. Liselot se disculpó y Ryo, al ver su sinceridad, decidió darle la bienvenida con un té. Liselot se volvió a disculpar por las molestias, pero Ryo le dijo que no era nada y que no se preocupe por eso, ocasionando sin querer que Liselot se sintiera aún más culpable. Cuando terminaron su té, Ryo le pidió el favor a Liselot para cerrar el incidente con los nobles con una documentación escrita o por un contrato. Liselot se sorprendió de sus conocimientos porque gran parte de la población, si no son comerciantes, no están al tanto del valor que tiene esa clase de documentación, por lo que aceptó con gusto trabajar como mediador e inclinarse a su favor si las cosas salían mal. Al terminar su discusión, Liselot le invitó a almorzar en su mansión, a lo que Haruto aceptó. Cuando llegaron como a 1 hora temprano, decidió pasar a la redacción del contrato. Liselot, después de hacerle esperar un momento, llegó a Haruto a una habitación que ella suele usar, donde ya se encontraba el Duque Guno. Utilizaron el procedimiento oficial establecido para la redacción del contrato, en el cual comúnmente se negociaban los hechos y el castigo entre el perpetrador y la víctima, siendo que cuando surgió un conflicto en la redacción, una de las partes tenía que comprometerse para seguir avanzando. Por lo que Haruto se sorprendió cuando el Duque hizo todos los compromisos y puso situaciones muy favorables para Haruto. Entre estas están una convención más elevada de lo normal, y los que los dos perpetradores estarían prohibidos acercarse a Haruto o a alguna de sus dos compañeras, a cambio de que Haruto mantenga el incidente como secreto, y aun si lo contaba, no recibiría ninguna penalización. Al finalizar, concordaron darse unos días para mirar cuidadosamente el contrato. El duque le pidió a Haruto el favor que deje que los dos compañeros se disculpen con él, a lo que él aceptó. Arya los trajo y cuando entraron bajo la orden del duque, ambos se arrodillaron y pidieron disculpas con su cabeza en el suelo, cerrando el asunto para siempre. Entre ellos los demás fueron guiados al comedor y cuando llegaron se encontraron con Flora, Rohan y Hiroaki, quienes se encontraban almorzando. Tomaron asiento y empezaron a comer mientras charlaban. Ryo estaba algo nervioso porque se sentó al lado de la princesa Flora y tenía miedo de que descubra su verdadera identidad. Pero para su suerte no sucedió lo que temía y pasaron el tiempo en relativa calma, incluso sacando el beneficio por el cual había venido al mundo, que era conseguir información sobre los seres. Más en específico, descubrió el nombre y el género del héroe del reino de Galar, que era una mujer llamada Satsuki Sumeragi. Habiendo terminado el almuerzo, Ryo se retiró y fue despedido por Liselot y los demás que se quedaron en la mansión. El resto del día fue tranquilo, porque no fue esta noche que las malas noticias llegaron. El duque Guno fue el primero en recibir la noticia de que un grupo de 20 caballeros que había mandado a investigar el bosque se habían reportado desaparecidos. Eso suponía una fuerza militar con la capacidad de derribar un minotauro si es que no tenía necesidad de proteger a alguien, lo cual significaba que aún había monstruos de alto nivel o algún otro peligro se encontraba en los bosques cerca del monte. Habiendo reflexionado sobre el asunto, decidió reportarlo a Liselot, quien rápidamente estuvo de acuerdo con el razonamiento del duque, y decidió que tendría que movilizar a Arya, su más fuerte subordinada, y equipar a sus sirvientes con las espadas cantadas que suele guardar para las crisis. Podría movilizarse inmediatamente, pero como ya era de noche, tenía que esperar hasta que sea de día para mejorar sus probabilidades de supervivencia. Al día siguiente, Aisha despertó de Ryo y le contó que había una emergencia. Ryo, que estaba medio dormido, despertó completamente al escuchar a Aisha. Poco después, sonó la campana de la ciudad, seguido del grito de un minotauro. Fueron a despertar a Celia, pero antes de que pudiera entrar a su habitación, ella salió en pánico, habiendo sido despertada por la conmoción. Ryo le dio el resumen de que habían aparecido monstruos, entre los que también se encontraban algunos minotauros. Celia, al escuchar, le preguntó a Ryo sobre cuáles serían sus planes. Ryo se puso a reflexionar. Tenía la opción de retirarse o huir. Como no era ciudadano aventurero, no tenía la obligación de ayudar a la ciudad en momentos de crisis. Pero si no hacía nada, la relación que iba a empezar a construir con Liselot se estropearía si escuchaba que lo primero que hizo es huir. Además, el deber de proteger la ciudad era de Liselot, para lo cual contaba con el suficiente poder militar para defenderse. Y aunque los minotauros eran fuertes, si reunían varias personas con el nivel de los caballeros de Beltrán, derrotarlos era posible. Pero si el peor de los casos y los enemigos superan en gran medida a los defensores, era posible que la ciudad cayera. No estaba obligado a proteger la ciudad, pero no podía permitir que Liselot caiga ahora. Y tampoco podía poner a Celia en peligro. Si quería escapar, podía hablar con las artes espirituales, aunque sería mejor no usarlos, podría inventar una excusa después si le preguntan. Pero si la ciudad caía, la relación favorable que había establecido con Liselot también terminaría, por lo que, en lo posible, le gustaría evitar esa situación. Lo que significaba que primero tendría que reunir información, pues después tomar una decisión. De todos modos, siempre que no se encontraran en una situación en la que tuvieran que escapar sin pensarlo dos veces, era una oportunidad para que Liselot se sienta más en deuda con él. Después de que Ryo se pusiera su armadura de combate, salió por el jardín trasero a la posada y se elevó al cielo para ver mejor la situación.
El portón de la zona oeste había sido destruido, y donde debería estar se encontraba una gran cantidad de orcos y goblins en la vanguardia, mientras que los minotauros y los ghouls están en la retaguardia. Por otro lado, la ciudad había reaccionado rápidamente. Varios aventureros y caídos se encontraban formando una línea defensiva improvisada para impedir que los monstruos llegaran al centro de la ciudad, mientras que los ciudadanos se evacuaban y se dirigían a un lugar más seguro, el centro de la ciudad. Mientras Ryo continuaba con su análisis, Aisha se comunicó telepáticamente y le informó que una horda se había aparecido en la entrada oeste, donde pronto un minotauro rugió fuertemente para dar a conocer su existencia. Habiendo terminado su análisis de la situación, Ryo le indicó a Aisha que se quede con Celia en la posada, que actualmente era la zona más segura con todas las personas yendo al refugio en las calles, mientras que él iría a apoyar la línea defensiva en el este, que parece estar en problemas. Mientras tanto, en la carretera delante de la plaza al este de Almond, los soldados se encontraban con impaciencia. A varios metros de distancia, la armada de goblins y orcos se encontraba acercándose a paso firme. Se dieron apoyo moralmente, pero no fue hasta la llegada de Chloe, una de las sirvientes de Lizelot, que sus ánimos se elevaron. Chloe, aunque aún no mata, levantó sus manos y lanzó un hechizo, haciendo pasar un círculo mágico y disparando balas de esencia mágica desde el centro. La bola de luz golpearon a los goblins y fueron mandados a volar con facilidad, pero entonces uno de los orcos se puso delante de ellos como para protegerlos. Con su resistente piel neutralizó los disparos de Chloe, acercándose lentamente. Más allá de sus esfuerzos, no había otra cosa que Chloe pudiera hacer frente a una horda de monstruos. En pánico miró hacia atrás para ver si habían llegado los refuerzos, pero solo podía ver a las personas evacuando y no parecía que habría ayuda pronto. Se encontraba en una situación desesperada, y a este paso, la línea defensiva no duraría más de unos pocos minutos, pero que hizo una expresión perpleja, cuando repentinamente los monstruos frente a ella fueron mandados a volar por un corte de viento diagonal. En ese momento, Ryo aterrizó suavemente delante de ella. Luego de reconocerlo, le agradeció rápidamente, pero que Ryo le preguntó si podía agarrarse de la línea entera mientras las refuerzos llegaban. Lo que, al recibir la confirmación, se lanzó contra la horda de monstruos y empezó a lidiar tan pronto como se iba acercando a ellos, enfrentándose a múltiples enemigos a la vez. Con movimientos fluidos y refinados, iba terminando con sus vidas. Por otro lado, unos minutos antes, en la mansión de Lizelot se había establecido una sala de reuniones temporal en el jardín para lidiar con la terrible situación entre manos. Fue entonces que recibió la noticia del puesto de observación que una horda de monstruos y un minotauro había aparecido en la entrada este de la ciudad. Como el ataque se había enfocado en la zona occidental, ahí era donde había mandado la mayoría de sus asistentes, por lo que el este estaba desprotegido. Es más, la única que estaba presente de sus criadas era Chloe, por lo que decidió mandar de refuerzos a Natalie y se encontraba con Cosette en su camino que la llevara con ella al este. Poco después de que Natalie saliera, entró otro asistente y le informó que un talentoso espadachín había aparecido en la zona este de la ciudad. Lizelot, reconociéndolo como Harto, pensó que le debía otro favor, aunque le debía porque ahora había más refuerzos para la entrada este. Volviendo a Ryo, este no pudo evitar tener un mal presentimiento. A pesar de que para el momento ya había eliminado a más de 100 monstruos, el Minotauro y los monstruos humanoides seguían quietos. Y no era solo eso, sino que a pesar de que los Minotauros son monstruos de gran tamaño, podían haber destruido una parte de la muralla de la ciudad o simplemente saltarla. No era necesario que fueran por la entrada, y aunque era conveniente para el defensor, era un comportamiento extraño para los monstruos, criaturas salvajes que solo deberían tener el objetivo de matar personas y no eran muy inteligentes. Sin embargo, el hecho de que iban formado un ejército y no atacaban todos a la vez era curioso, porque tal vez invadir la ciudad no era su objetivo, pero si así era, entonces ¿por qué lo estaban haciendo? Ryo se puso en contacto con Aisha para ver si se había cambiado algo, pero todo seguía igual, por lo que decidió realizar lo más pronto posible para estar preparado para una situación imprevista. Cuando llamaron un asistente de Lizelot, Natalie, que estaba acompañado por Cosette y Chloe, Ryo se retiró y después de intercambiar cortos saludos, le pidió el favor de retirarse con el motivo de ver a sus compañeras. Natalie dudó por un momento, porque en la retaguardia aún se encontraba el Minotauro, por lo que sería inconveniente que Ryo se fuera, pero no podía forzarlo ya que era un civil. Sin embargo, Ryo, dándose cuenta de las preocupaciones de Natalie, propuso derribar antes al Minotauro y ante la preocupación de los demás porque se encontraban en el fondo de la formación, le aclaró que lo haría desde donde estaba. Ryo regresó al campo de batalla, apuntando al Minotauro con el brazo extendido. Su espada comenzó a ser rodeada de luz resplandeciente. Los monstruos lo miraron con extrema cautela, y después de cambiar un vistazo entre ellos, se lanzaron todos a la vez. Entonces, la espada de Ryo disparó un rayo de esencia mágica recubierto de artes espirituales de viento, que apuntaba a la entrada a la velocidad del sonido. Los monstruos que se habían lanzado encima de Ryo fueron mandados a volar por la onda del disparo, y el rayo de luz atravesó el corazón del Minotauro. El suceso fue tan inexplicable para el espectador que ni el Minotauro fue capaz de entender lo sucedido. Quedando una ráfaga de viento en su espada, Ryo dio un paso adelante e hizo que la tormenta golpeara al resto de los monstruos mandándolos a volar. Y mientras todos estaban atónitos, Ryo declaró que como acordó se marcharía, y fue despedido por Natalie que se recuperó un poco justo a tiempo. Cuando Ryo llegó a la posada, antes de que pudiera entrar, Aisha abrió la puerta y Celia salió asomándose de la espalda de Aisha. Ryo planeaba sacar a Celia de la ciudad por la posibilidad de que el peligro le cayera, así que después de convencerla hábilmente, se dirigieron a las murallas. Pero antes de llegar, Aisha detectó un grupo de ghouls cerca, y cuando los pudieron ver, se dieron cuenta que estaban persiguiendo a un grupo de civiles. En ese momento, uno de los ghouls estaba a punto de atacar a una niña y su madre, por lo que Ryo, al pensar en lo que estaba por ocurrir, corrió inmediatamente y le dio un puñetazo, llamando la atención de los otros ghouls, que eliminó apuñalándoles al corazón uno tras otro, siendo el último el que mandó a volar. Después Chloe llegó y le preguntó a Ryo de cómo se encontró con su madre y hermana, pero fue interrumpido por los demás civiles que le reconocieron y empezaron a hablarle.
aunque como estaba apurada les dio unas indicaciones claras para ir al refugio, mientras que los civiles hicieron a que Ryo los acompañase. Él intentaba negarse, pero Celia lo convenció, diciendo que sería un pequeño desvío ya que igual estaban cerca de las murallas. Cuando llegaron, un soldado se acercó a Ryo y le preguntó si era Haruto. Ryo se sorprendió que un desconocido lo conociera, pero después el soldado elaboró y le explicó que le habían ordenado que se viera Haruto con su grupo luego que llegara hacia ella. Entonces Ryo se dio cuenta que Celia y Aisha están sin sus capuchas, por lo cual están resaltando bastante. Pronto los chicos pudieron ver cómo Lizelot recorría el jardín para darle órdenes a sus subordinados, mientras el soldado que los trajo fue a reportar. Aisha le indicó a Ryo que sentía monstruos en la mansión, lo cual dejó confundido porque el ambiente en el jardín era tranquilo, y no parecía que estuviesen preocupados por la mansión. Lizelot llegó poco después y al darse cuenta de que algo andaba mal en la expresión de Ryo, le preguntó al respecto. Ryo le dijo que sentía una hora extraña viniendo en la mansión, ya que no tenía tiempo a explicar la situación de Aisha y cómo era capaz de sentir presencias. Entonces cuando Lizelot les indicó que ahí se encontraba el héroe y la princesa Flora junto a sus guardias, y estaba a punto de enviar a uno de sus asistentes para confirmar la situación, una explosión resonó desde la mansión. La pared del segundo piso tenía un enorme agujero donde estaba saliendo un chorro interminable de agua. En ese momento, un hombre encapuchado, Lucius, salió por la puerta de la mansión a toda prisa y en su hombro se encontraba una chica que estaba pateando y retorciéndose para liberarse, Flora. Ella pidió ayuda y consiguió cuentos leados a su alrededor, informó que dentro de la mansión también necesitaban ayuda. Lizelot no era capaz de entender por qué Flora estaba siendo llevada, pero era evidente que la situación no era normal en absoluto. Se dio la orden para que lo detengan inmediatamente. Pero la velocidad de Lucius era normal, logró escapar del jardín antes de que los soldados pudieran asumir una formación defensiva. Mientras tanto, Ryo abrió los ojos por la sorpresa al escuchar la voz de Lucius. Su corazón latía con fuerza. Esa voz se parecía mucho a la voz de cierto hombre, una voz que nunca olvidaría. Ryo quería perseguirlo de inmediato, pero de repente una horda de ghouls negros apálidos salieron de la puerta principal de su mansión. Uno de los ghouls atacó al grupo de Ryo repentinamente, y Ryo sacó su espada y perforó el corazón de las criaturas de un solo golpe. Le dijo que se queden atrás a Celia y a los demás, y seguía la figura de Lucius con su mirada, su rostro mostrando extrema frustración. Entonces Aisha le dijo que fuera, que él estaba enojado. Cuando Aisha vio a través de él, sus ojos se abrieron de la sorpresa. Vestía la posibilidad de que Celia se hiciera daño en una situación caótica como la que se encontraban, pero Celia fue la que lo detuvo su tren de pensamiento, y le dijo que iba a recordar lo que le dijo, que necesitaba priorizar lo que sus sentimientos le decían que hacer. Ryo asintió con una expresión culpable. Él quería hacer lo que deseaba, pero sentía reluctante, ya que no sabía si podría ser perdonado después de eso. Sin embargo, cuando salvó a Celia de su matrimonio indeseado, Ryo le había dicho que hiciera lo que su corazón le decía, lo mismo que Celia le estaba diciendo en este momento. Esta vez es mi turno en salvarte. Eso fue lo que dijo Celia antes de agacharse, poniendo sus dos manos en el suelo y recitando un hechizo, haciendo aparecer un círculo mágico en la superficie, y cerrando algunos ghouls en 4 paredes que se lanzaron de repente en distintas direcciones. Eso hizo que los ojos de Lizelot se llenaran por la sorpresa. Su capacidad de activar un hechizo mágico en tan poco tiempo era digno de elogio, pero haber sido capaz de cerrar sus objetivos, a pesar de que estaban moviendo a gran velocidad y se encontraban lejos, era sumamente increíble. Celia le dirigió una sonrisa a Ryo y a Aisha, empujó su espalda mientras le decía que deje a Celia en sus manos. Al final Ryo sintió y le pidió a Aisha que también cuidara de Lizelot. Después le pidió a Lizelot que le permitiera salvar a la princesa Flora, y tan pronto como le dijo, Ryo reforzó sus habilidades físicas y comenzó a correr a toda velocidad, sacando su espada y activando sus artes espirituales de viento, dando una ráfaga de viento para empujarse hacia adelante y acelerar. Una vez que Ryo se fue, Aisha le indicó a Celia que creara una barrera mágica, mientras que ella se ocupaba de los ghouls. Lizelot, después de recuperar su ingenio, preguntó en pánico si Aisha iba a estar bien, a lo que Celia le afirmó y le dijo que era igual de fuerte que Haruto. Cuando Aisha confirmó que Celia levantó la barrera, activó su hechizo de refuerzo corporal, para luego desactivarlo, porque lo estaba usando como camuflaje para usar sus artes espirituales para reforzar su cuerpo sin que nadie sospechara. De repente, un ghoul se lanzó contra ella, pero Aisha lo bloqueó a manos desnudas y lo noqueó, lanzándolo contra otro ghoul cercano con toda su fuerza. El otro ghoul estaba luchando con Chloe cuando fue mandado a volver por el choque con su compañero. Cuando Aisha se acercó a Chloe, le pidió que le dé su lanza. Chloe estaba confundida por la repentina petición y no sabía qué hacer, pero Lizelot le ordenó que se lo dé y ella obedeció. Aisha se le agradeció y le dijo que retroceda, que ella sería a cargo. Así, Aisha desapareció de la vista y sin que los demás se dieran cuenta, Aisha se encontraba en un lugar completamente diferente, cortando un ghoul inmediatamente. Aisha se acercó a otro ghoul y lo cortó tan pronto como iba. Se unió un ghoul después de otro, acercándose de atrás y de los lados para tomarlos por la sorpresa, hasta que los ghouls empezaron a tomar precauciones y la rodearon. A lo lejos, Lizelot y Celia están preocupados por ella, pero Celia creía en ella firmemente. Entonces el ghoul líder dio órdenes a sus subordinados para que atrapen a Aisha, pero fueron incapaces. Aisha hizo girar su lanza mientras los amenazaba con su punta afilada y con pasos ligeros la asilaba con libertad. Cada vez que eliminaba a uno, le preguntaba por el quién sería el siguiente, hasta que el líder ghoul y el único que podía hablar, perdió la paciencia y se lanzó contra ella. Aisha le atravesó el corazón con la punta de su lanza, pero como era un ghoul más fuerte, no fue suficiente para acabar con él, y aprovechó para mover sus brazos alrededor de Aisha con toda su fuerza. Pero ella simplemente retrocedió y osciló su lanza horizontalmente, mandando su cabeza a volar, dándole su último respiro. Antes de continuar, hacemos unas pausas explicativas para informarte que la parte en la que Ryo va detrás de Lucius, que está hallando a la princesa Flora, nos estará tratando en un video que lo estaré sacando en un futuro cercano. Así que te invito a suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba el video.
y en caso de que lo listo lo podrás encontrar en las tarjetas o en el comentario fijado. Una vez la crisis había pasado y las cosas cambiaron un poco, Ryo fue invitado a una reunión para informar sobre lo que sabía sobre el secuestrador Lucius. También aprendió cosas de él, como que pertenecía a una familia noble que había caído en la ruina, y que era un candidato para ser el rey de la espada en Beltrán, y era probable que lo lograra si su casa no caía. Además, aunque le hubiese gustado evitarlo, Ryo contó sobre la relación que tenía con Lucius y lo que le hizo para poder explicar cómo lo conocía. La reunión se alargó por 1 hora antes de que cerraran la sesión. Al día siguiente, Ryo fue llamado de nuevo a una reunión, y cuando ingresó a la sala, se encontró con Lizelot, su asistente Arya, Flora y el duque Guno. Cuando Ryo preguntó para qué le habían llamado, Lizelot le informó que era para decidir cuál sería su recompensa por lo que había hecho por ellos. Entre los que se encontraba, salvarlos en el bosque a afuera del Almond, la defensa de la puerta este de la ciudad, protección de los ciudadanos, el rescate de la princesa Flora y repeler el aliento de un dragón. Ryo, después de pensar un poco, le cuenta a Lizelot que tenía una petición para ella. Quería que se le permita asistir a la celebración de nuestro nivel en los héroes para conocer a Satsuki Tsumeragi. Cuando Lizelot le preguntó por qué, Ryo le dijo que aún si era insolente, le gustaría mantener el secreto como parte de su recompensa, aunque le aseguraba que no tenía ninguna intención de hacer daño o buscar una pelea. Lizelot estuvo en conflicto por un momento, pero terminó aceptando porque la deuda que le debía era un intercambio justo por lo que estaba pidiendo. Eso por un lado, para la recompensa del lado del duque Guno, le pidió guardársela para el futuro porque no había nada que se hace en ese momento. Así terminaron la reunión para decir una recompensa para Ryo, comprometiendo volver a encontrarse con Lizelot en 1 mes y medio. Así pasaron 3 semanas en las que Ryo volvió a la aldea de espíritu y le contó a Miharu, Aki y Masato que había encontrado a Satsuki, que era uno de sus amigos. Ryo les ofreció llevarlos a ciertas condiciones, las cuales aceptaron. Estas condiciones se andarán en otro video. Así, Ryo les llevó a la casa de piedra que le había dejado cerca de la capital del reino de Galar, donde estaba esperando Celia y ella. A su viaje en la región de Estral también nos acompañaron Sara, Orfia, Alma y Elatifa. Una vez todos se acomodaron en la casa de piedra, Ryo y Miharu se dirigieron al Mont para poder discutir con Lizelot sobre la solicitud que Ryo le hizo como recompensa para que Miharu también pueda asistir. Cuando llegaron a la mansión, fueron llevados a una habitación donde tendrían que esperar un poco antes que Lizelot pudiera llegar. Cuando apareció, después de intercambiar saludos, Ryo presentó a Miharu como una amiga del héroe Satsuki y por lo cual le gustaría que le ayude a asistir al banquete. Lizelot, para poder confirmar que era cierto, pidió poder hablar un rato con Miharu, a lo que aceptaron. Y entonces Lizelot empezó a hablar en japonés, sorprendiendo a Miharu de lo repentino que fue. En pánico se volvió hacia Ryo para saber si estaba bien que le conteste. Con una señal que habían acordado de mano, Ryo le indicó que sí, y Miharu empezó a dar respuestas cortas. Lizelot en japonés empezó a explicarle que Hiroaki era el único héroe que había conocido, y que se fijó que el movimiento de sus labios y lo que decía no concordaban, dándose cuenta que Hiroaki siempre había estado hablando en japonés, por lo cual no se dio cuenta de que los nombres de la firma rica también son japoneses, preguntándole mejor que si ella sí, a lo que asiente honestamente. Lizelot continuó indicando que debió haber pensado que los productos japoneses que tenía debían haber sido pensados por ella o por alguien en la firma rica, y que esa debió ser la razón por la que vino a ella. También que esa es la razón por la que quise hablar en japonés desde el inicio, ya que no tenía la intención de esconderlo, y el punto de poner nombres de la tierra y sus productos de la firma rica era para encontrar a otras personas como ella, porque nunca tuvo la intención de esconderse de aquellos que recibieran su mensaje. Miharu no pudo evitar expresar su admiración, pero fue Lizelot la que estaba más sorprendida, porque Miharu era capaz de conversar fluidamente en el idioma local, por lo que compartiendo su teoría, le contó que para hablar de ese nivel debería contar una cantidad considerable de tiempo, lo cual sería imposible desde el tiempo que los héroes habían sido convocados, pero quería tener un profesor excelente, dirigiendo su pregunta a Ryo, sobre si era él. Miharu trató de negarlo, pero fue Ryo quien después de lograr su habilidad de observación, confirmó que sí podía hablar japonés. Lizelot se emocionó y empezó a bombardearle de preguntas, pero Ryo le detuvo para centrarse en el tema antes de que se quedara sin tiempo. Ya después pudieron arreglar otra reunión para discutir este tema. Después de tomarse un segundo, Ryo le preguntó a Lizelot si Miharu podía acompañarse a la fiesta, a lo que Lizelot aceptó sin dudarlo, sorprendiendo a Ryo. Lizelot le contó que no era un problema con lo que Ryo había hecho por ella, y ahora que conocía el motivo de Ryo no había más motivo para dudar, y que quería conversar sobre sus vidas pasadas lo antes posible. Así volvieron al tema, pero antes de adentrarse, Ryo le pidió a Miharu si podía salir, a lo que renuante, porque ella quería ser más sobre Haruto, se dio bajo la mirada de Ryo que no le da otra opción. Una vez quedando solo Ryo y Lizelot, intercambiaron quiénes eran en el autobús. Ryo era el estudiante universitario y se llamaba Amakao Haruto, y Lizelot era la chica secundaria y se llamaba Minamoto Riga. Entonces Ryo le pidió a Lizelot que no le cuente a Miharu lo que le estaba diciendo, y cuando Lizelot le preguntó el motivo, Ryo le contó que los héroes y convocados venían de 4 años antes que sus muertes. Esto dejó sorprendida a Lizelot, y Ryo continuó diciendo que él conocía a Miharu en su vida pasada, por lo que ella sería capaz de darse cuenta de la incongruencia en la ley temporal. Habiendo similar a lo que le decían, terminaron la conversación coordinando una reunión futura. Lizelot le contó que con Miharu era posible que pudieran reunirse con Satsuki antes de la fiesta, y que le avisen antes de que parta a la capital. Con esto estaré dando por finalizado el video. En el futuro estaremos viendo los sucesos en la capital del reino de Galar, y si así se quiere, también estaremos viendo la parte 3 de esa historia de Lizelot, que se ubica en un futuro aún lejano. Te invito a apoyar el contenido con un like y comentario, y suscribiendo si es que todavía no lo has hecho, para así saber que estás apoyando que estés subiendo videos de este anime. No te olvides que los comentarios son la manera más visible que tengo para saber si a la gente le interesa mi contenido, y sigan poniendo un punto o lo que me quieras decir.
Ahora sí, eso ha sido todo por el día de hoy, espero que te haya gustado. Te invito a pasar por otros videos que se dejan en las tarjetas en la descripción o en el comentario fijado. Con todo eso dicho, cuídate y nos vemos en el próximo video.